Ahí voy a partir el texto primero. Está en el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 19 en adelante. No, del capítulo, del versículo 13. Hay una llave que hemos estado, que el Espíritu Santo nos está como indicando que debemos hacer. Es una palabra que la iglesia, una de las cosas que yo siempre decía cuando era joven, cuando yo tengo una iglesia, pensaba, siempre voy a tener un lugar para que la gente ore y ayune. Porque generalmente en las iglesias contemporáneas no hay ni lugares de oración ni lugares de ayuno, donde la gente pueda oír y orar y ayunar. Se hacen cosas para todas las cosas, pero para la oración. Entonces, esto no es por el terremoto que tuvimos, sino que una de las cosas que el Señor me ha indicado que Dios ha librado al norte de un gran terremoto. Y si nuestras oraciones siguen como corresponde, como lo va a indicar el Señor, vamos a hacer efectivas muchas cosas. Muchos cambios que favorables del país dependen de la iglesia. Ya, entonces nosotros tenemos que asumir un rol protagónico para orar y orar bien, orar conforme a la palabra. Entonces aquí, yo este texto, yo no iba a predicar esto, pero el Espíritu Santo me cambió algunas ideas que tenía en la cabeza. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que estéis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Entonces aquí el apóstol Santiago hay mucho que analizar en esos textos, pero el énfasis es que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero después hace el detalle más abajo, ¿qué es lo que es una oración eficaz? Lo que tú leí. Generalmente uno dice que espera estar tremendamente santo, tremendamente lleno para orar una oración eficaz. Y no es así. Porque demuestra ahí que el profeta estaba sujeto a pasiones. Tenía problemas. Huyó, tuvo conflicto con Dios siempre. Entonces le costaba ministrar al Señor. Pero cuando tuvo que ministrar, cuando se puso las pilas, ministró y sucedieron cosas. Llovió, no solamente llovió, y no solamente nos dejó de llover, sino que muchas otras cosas más que vemos la vida de Elías. Entonces siempre la gloria no es de los hombres, sino que la gloria es del Señor. Entonces lo que uno es un bajo frágil, el que se glorifica es el Señor. Amén. Entonces la oración del justo puede mucho, eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que es una oración eficaz? Una oración efectiva. Es una oración no tanto pensando en mi propio problema. ¿Cuál sería una oración eficaz para Chile? Que no venga ningún terremoto más. Que se detenga. Y si me tengo que humillar yo solo frente al Señor, lo voy a hacer en defensa de la nación. Esta es una oración eficaz. ¿Entiendes? Es una oración efectiva. Es una oración que es del momento. En este momento Elías oró
y no llovió. Y después volvió a orar y llovió. Fueron momentos específicos en que se necesitaba una oración efectiva. Y una oración efectiva, principalmente partiendo con uno, es que mi vida cambie. Yo hice una pequeña oración, ni siquiera oración el domingo, una pequeña reflexión, una inquietud que le presenté al Señor, y el Señor en la semana me la cambió totalmente. Y me la sigue cambiando. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros a veces refunfuñamos, me incluyo, refunfuñamos y golpeamos hasta al lado. Refunfuñamos y nos decimos, Señor, pero no se lo decimos a Dios. No le sentamos ese reclamo a Dios. ¿Qué voy a hacer un Dios con reclamo? Un milagro, pues, hermano. Para dejarnos alegres, con gozo. Para que el gozo sea cumplido, sea, Jesús puede mucho. Me cambia la vida, me da nuevas posibilidades, me abre puertas. Donde no hay ni una, me las abre, me pone puertas, situaciones. Porque estamos en un Dios vivo. Entonces la oración efectiva puede mucho. ¿Entiendes? Y no se necesita que con de guata que estemos orando. Porque David Elías no estaba de guata clamando. Hacía oración, hizo varias oraciones pequeñas. Y eran impulsadas por Dios. Porque hasta las oraciones de clamor las pone el Señor. Hasta el arrepentimiento lo pone el Señor. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces no podemos convencer nosotros mismos. Él nos convence. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es una oración efectiva de nuestros labios. Él es nuestro Padre. Si Elías podía hacer una oración efectiva sin ser hijo de Dios, porque Elías estaba en el antiguo pacto. Nosotros siendo hijos tenemos mayores promesas que Elías. Entonces podemos orar, tenemos libre acceso. En el antiguo pacto no había libre acceso. Tenían que ir al sumo sacerdote y hacer todo un ritual. Nosotros tenemos en nuestra oración, llega al trono de Dios. Amén. Entonces nosotros no debemos tener toda nuestra vida quejándonos de nuestra realidad. Y pateando la perra así. La culpa es nuestra. Es mi responsabilidad. El cambio lo tengo que producir en mi vida. Y yo tengo que pedirle un socorro a Dios. Ayúdame, Señor. Clama a mí, dice el Señor. Y yo te responderé. Tu éxito depende de tu clamor. Pero un clamor eficaz. Un clamor efectivo. Ay, Señor, no puedo más. Esa oración no es efectiva, no es eficaz. La oración debe estar conforme a la palabra. Yo soy hijo tuyo, Señor. Soy hija tuya, Señor. Mira el estado que estoy yo. Tiene que cambiar esta cuestión. Se acabó. Desde hoy día cambia. Cuando usted hace oraciones así, usted se asusta, hermano. Yo cuando he hecho oraciones así me asusto. Porque Dios me va a decir, ¿qué estáis haciendo? Aparte que soy pecador, estáis pidiéndome que haga cosas tremendas contigo. Lo que no entendemos es que tenemos un Padre, hermano. Él es Dios, pero es nuestro Padre. Entonces tenemos mayor privilegio. Antes teníamos un Dios lejano, ahora tenemos un Padre cercano. Es un milagro, hermano, tener un Padre que es eterno. Y nuestro papá es Dios, hermano. ¿Qué mejor ventaja podemos tener? Entonces a Dios hay que pedirle como corresponde, como hijo. Como decía la semana pasada el Señor, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Entonces nosotros pedid, dice Dios dará. Pero a veces nosotros no pedimos. Tratamos de hacer la obra de Dios, tratamos de ganarnos unos pesos más para sobrevivir. No tenemos tiempo para Dios. Y andamos agotados y turbados y confundidos. Y no se ve la gloria de Dios, no se ve el descanso, no se ve la vida eterna.
Y no podemos, y Dios no nos puede usar para nada. Porque andamos ocupados y cansados y turbados. Entonces andamos, ay, ni siquiera le podemos hablar al vecino que Dios protege a Chile. Porque ni siquiera tenemos la seguridad que nos protege a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos falta decirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, sácame de este letargo. Sácame de esta apatía que tengo. Sácame, Señor, de esta vida fome que vivo, esta vida tan no me dan ganas ni ir al sábado. Me cuesta avanzar. Ayúdame. Yo hice una pequeña análisis el domingo de muchas cosas de mi vida y hice un pequeño análisis al Señor. Y el Señor responde como... Entonces nosotros nos confundimos nosotros mismos. Inclusive escuchaba una situación de que una monjita, hermano, una monjita fue sanada al Señor. ¿Qué pasaría si entra un sacerdote acá y empieza a decir, tengo hambre de Dios? Las niñas se sanó la monjita. Y la monjita iba caminando para su puesto. De repente se da vuelta y le dice, quiero más del Espíritu. Ni siquiera ella le había predicado salvación a la persona. Y ni siquiera ella era protestante y la mujer sacerdota, monja le pide, quiero más del Espíritu Santo. Y cuando le dice eso, que cae en el suelo y se pone a hablar en lengua y es bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de religión, estamos llenos de estamos llenos de obstáculos. No podemos correr en los 100 metros planos porque estamos llenos de obstáculos, hermano. Los obstáculos se ponen cada 10 metros o no sé cuánto. Nosotros tenemos llenos de obstáculos, vemos todo cerrado. Y tenemos un Salvador, un camino. El camino es Jesús. Jesús, tú dijiste que eras libertad. No la veo por ningún lado. Tú dijiste que eras mi camino, no veo el camino. ¿Qué pasa, Señor? ¿Fracasaste tú o fracasé yo? Uno de los dos fracasó. Hay que llegar a esa esquina. Uno de los dos fracasó. Porque uno tiene la costumbre, me incluyo, de echarle la culpa al empedrado, al lado. No, la culpa la tiene el pastor. No, la culpa la tiene la iglesia. No, la culpa la tiene el Congreso. No, la culpa la tiene el Juanito. No, hermano, la culpa es de Dios o es tuya. No pueden haber dos culpables. Es Dios o uno. Pero Dios, como no se equivoca, como es eterno, murió en la cruz, nos dio vida abundante, no miente. Entonces, ¿el culpable quién es? Yo, por hermano. Yo soy el culpable del estado espiritual que estoy. Yo soy el culpable de lo que soy. No es Dios. Porque Dios ya hizo su obra. Envió a su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Como decía la adoración, Señor. Quiero humillarme, Señor. Quiero cambiar. Quiero ser efectivo en la obra de Dios. Quiero ganar discípulos, Señor. Quiero que el reino de Dios se expanda a través de mí. Pero tiene que haber un clamor hacia Dios. Una ruptura tuya hacia Dios. Que se caigan todos esos paradigmas, todo ese montón de cosas que uno ha acumulado y que cree que sirven para algo. Necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Hasta para arrepentirnos necesitamos de Dios. Necesitamos ser tocados por Él. Ser transformados por Él. Pero Él no puede transformarnos si nosotros no le decimos transfórmame.
Porque Dios no pasa sobre tu voluntad. ¿Entiendes? Tú decides ser transformado. Él te transformó en la cruz, pero tú decides aceptar esa transformación. ¿Entiendes? Y si uno la acepta, dice, Señor, cámbiame. O sea, que hoy día lleguemos a la noche, tomen tecito, se vayan a la pieza y diga, Señor, cámbiame. Que me transforme mi llanto en alegría. Que tenga ganas de danzar, Señor. Dame gozo, Señor. Porque a veces nosotros queremos que el gozo es por lo que tenemos. No. El gozo es por lo que somos en Él. Lo demás son añadiduras. La añadidura, como decía el apóstol Matías, no te hacen vivir bien. Puedes tener mucho, pero no vas a estar vacío. Porque el hombre es llenado por Dios. La felicidad la da Dios. La felicidad es un estado espiritual. Es un estado del alma de conciencia frente a Dios. Amén. Entonces, eso lo tenemos que decir. Tenemos que decir un para. Un para. A mí me habría traído un para y yo todos esos que dicen para. Para. ¡Pum! ¿Qué pasa? Y ahí dice, Señor, no puedo más. Si esa es la verdad, no puedo más. Estoy viviendo obstáculos, una tragedia. Estoy en conflicto. Necesito respirar. Estoy ahogada en mis situaciones, en mis problemas. Necesito vivir. Devuélveme el gozo. ¿Qué es lo que hizo David? Siendo rey, teniendo todo. Un día David, como era un hombre humilde, le dijo a Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos como creyentes. Necesitamos ser felices, necesitamos tener vida. Si no hay gozo en nosotros, no podemos decirle a alguien, Dios te va a dar gozo. Si yo tengo una cara de pescado, no le puedo decir a una persona, oiga, Dios tiene gozo. Hay esperanza en el Señor. Amén. Las personas piensan que porque venga un terremoto grado 9 en Chile, la gente se va a arrepentir. Pasó que con el terremoto del sur, las iglesias siguieron vacías. Y la gente no cambió. Un terremoto no te hace convertir a una persona, no te transforma el corazón. La transformación es una relación, es una conversación tuya con Dios. Es una intimidad personal. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Luchar por nuestra felicidad. La felicidad es tener a Cristo en el corazón. Es Él. Él es el sustento del universo. Él es la palabra viva que se hizo cuerpo. Lo necesitamos a Él. Jesús, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a vivir. Ayúdame a tener esperanza. Con la conversación que tuve el domingo, mi vida se transformó, hermano. Por una simple idea que se me ocurrió en mi mente, empecé a reflexionar. Y Dios me llevó a esta reflexión, ni siquiera yo lo había pensado. ¿Me entiendes? Entonces a veces lo que tienes que hacer es tú decir, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Así no puedo hacer nada. Ni siquiera puedo cuidar mi propia salvación, como estoy. Ni siquiera tengo interés en mi propia salvación, menos la del vecino. Y reconocer que algunos pecados nos pueden estar controlando en algún área. Y eso necesitamos al Señor. Él es el Salvador. Él es el que nos rescata del hoyo. Él. Un joven me llamó, me decía, necesito ayuda. Yo le decía,
Él es tu ayudador. Tienes que conocerlo. Tienes que conocer a tu Salvador. Tienes que conocerlo, porque Él te va a hacer libre. Jesús dijo que Él era la libertad, que Él era la vida, que Él es el camino. Entonces la libertad, o sea, para la esclavitud que tenemos nosotros en nuestra mente, porque todo se redunda a la mente y al corazón. Nuestra mente y nuestro corazón a veces están atribulados, necesitan libertad. Están cansados. Yo voy a Santiago a ayudar a un apóstol que está enfermo, cansado de tanto hacer cosas, necesita descansar. O usted no necesita descansar, ¿cierto? Necesitamos descansar. A veces dormimos y no descansamos. ¿Por qué? Porque necesitamos al que da el reposo. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Os dejo mi paz, no con el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces Jesucristo es suficiente medicina para todas nuestras situaciones. Tenemos que ser sanos en todas las áreas de nuestra vida y libres. Y Él es el libertador. Él es el que transforma. Jesucristo es su nombre. Necesitamos cambiar, pero por sí solo no podemos. O si no, vamos a vivir una mentira y una religiosidad que nos va a ir matando día a día. En vez de llenarnos de gozo, nos vamos a llenar de ojera y de cansancio. Pero la Escritura dice que existe la fuerza del búfalo. Yo lo puedo decir porque ya la necesito. Cuando tenía 30, ¿sabes qué hora yo tengo 56? Estoy más jovial y me siento más joven que cuando tenía 30. Por eso entiendo al apóstol que está enfermo allá con el estómago, con mucho trabajo y no descansa. Entonces es lo mismo nuestro, nosotros a veces estamos agobiados y no descansamos. Y nos dejamos que Él haga la obra. Porque a veces le pedimos a Dios y al rato estamos haciendo, oye, tenéis que hacer esto. Y le dijimos, Señor, dile a Juanito, toca el corazón de Juanito. Entonces, nosotros como que queremos ayudar a Dios, oye, Juanito, tienes que cambiar. Tú sabes las cosas. Pero le pedimos la oración a Dios. Entonces la negamos haciendo nosotros. No queremos que Dios no hace, se demora mucho. No, hermano, si Dios se demora segundos, porque Dios no llega tarde a tu petición. Dios no quiere que vivas una religión aburrida, hermano, y muerta. Dios lo que quiere es que tengas vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengas gozo, que dances como becerro en la manada, hermano. Entonces necesitamos una cirugía. Y la cirugía es el Dios Jesucristo que no puede hacer esto, hermano. Pero si vamos, ay Señor, y si cantamos bonito y ahí quedamos. No, dile que lo necesitas. Dile que es tu Salvador. Sálvame, Señor. La canción dice, sálvame, sáname, sálvame. La salvación no se quiere decir que un día acepté a Cristo. Ah, soy salvo. No, la salvación es permanente. Dios te salva de muchas situaciones, de muchas cadenas que nos atan. Necesitamos al Salvador. Necesitamos ser libres. Y esto es lo que Dios quiere. Pero tenemos que decírselo. Tú eres mi libertador. Tú eres Dios Todopoderoso. Porque si no me transformo, hermano, no voy a convencer a nadie del Evangelio. Ni me voy a convencer yo mismo. Nada me va a motivar.
¿Me entiendes? No puedo dejar que el Espíritu venga y nadie quiere ser tocado. Nadie tiene hambre. La monjita le dijo, sí, yo le puedo hacer una pregunta, quiero más del Espíritu Santo. Y ni siquiera el predicador oró por ella, sino que cayó solo y el Espíritu Santo lo bautizó. Entonces, ¿hay más? Hay más. ¿Hay más vida? Sí. Hay más, hay mucho más, y más, y más, y más, y más, y más. Porque esa abundancia es divina, es de Dios, es la abundancia que viene de Dios. Son ríos, no es un río, son ríos de agua viva que te quieren tocar. Esta semana el Espíritu Santo esta semana me decía, yo quiero tanto tocar a mi pueblo, quiero tanto darle a mi pueblo, pero tan sin expectativa. Dile que quieres comunión con Él. Dile que quieres que ser su mejor amigo. Dile que te sorprenda. Dile que te hable. Dile que te despierte en la noche. Dile que quieres conocerlo. Y lo va a hacer. ¿Quieres ser su mejor amigo? Él lo va a hacer. Porque no es de unos pocos. Él es amante de todos de sus hijos. La unción, la presencia no es para uno, no es para los famosos, es para todo su pueblo. El problema es que está siendo mal enseñada. La presencia es para todos, es para toda tu vida, es salud permanente de Dios, es el río de Dios que riega tu corazón día y noche. Dile que necesitas, que estás seco. Lléname, transforma este corazón, cámbiame, para entrar al mover de Dios, entrar a la vida abundante. Amén. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza, no, Dios está vivo. Están esperándolas por el Señor. Pide y se os dará. Jesús dijo lo siguiente, con eso termino. Es necesario que yo me vaya para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Pedid. Ahora no habéis pedido nada, le dijo los apóstoles, pero vaya el día que ustedes van a pedir. Pidan en mi nombre. Porque la oración del Padre Nuestro es una oración incompleta. Jesús no podía decirle pidan en mi nombre, porque todavía no había pasado el sacrificio y Él no había sido el Señor de señores y el Salvador de los hombres. Entonces la oración, cuando al final va terminando, Él dice, pídame en mi nombre. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Amén. ¿Quieren tener vida abundante? Pídanla. ¿Quieren que Dios los impresione? Pídanlo. Pidan, porque es necesario que sus siervos se llenen de mi presencia, me dice el Señor. Se llenen de mi gloria. Porque no pueden alimentar a mi pueblo sin mi gloria, sin mi presencia. Pidan. Porque el Señor me dice que yo sé que no es para ustedes, es para todos. Eso es lo que Dios quiere. Por último, salgan del anonimato, salgan del temor y entren al reino, entren a la gloria, métanse en el mover de Dios. Y el Señor va a fluir. Entren al ministerio de la fe del Señor. Crean. No estén tan preocupados del terremoto. Deténganlo. Ustedes pueden hacerlo.
Los geólogos pues tratan tratando de inventar que se quebraron. Lo único es la iglesia, es la intercesora en esta tierra. No hay brujos ni agoreros ni que andan preocupados de que el viejito allá está viendo. Es la iglesia puede hacer los cambios en el mundo. Puede sacar gobierno, puede poner gobierno. Es la iglesia. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a empezar a orar eficazmente. ¿Entiendes? Y dejar de lastimarnos a nosotros, de ser lastimeros con nosotros. Imagínense que yo voy a Santiago y a ministrar, estar ahí hasta la noche. ¿Sabe cuál era la preocupación mía? Mire que soy carnal. ¿Y a qué hora iba a terminar? Y si tenía bus para volver, por hermano. Y así somos nosotros. Es cuando yo iba a Argentina y para atrás, y tengo tanto, y la Pati me animaba, anda. Yo decía, pero es que ya estoy viejo para salir a Argentina. Miren las cosas que nos preocupamos. Yo ya voy a compartir, a estar con muchas personas en Santiago. Y mi preocupación humana en la tarde era cómo me iba a venir en el bus de la noche. ¿Qué importa si me vengo el día o mañana, hermano? Si el avivamiento es una realidad, el mover es real. Yo he hablado con 3 apóstoles, con uno hasta por el chat, que está en un congreso, el principal, que es un mexicano. Humildemente me agregó él el miércoles y chateando el tablo. Yo no sé cómo chateó conmigo. Milagro, por hermano. Ni me conoce. Yo le dije, te voy a ver mañana. Entonces tenemos que ser transformadores. Nosotros transformamos el mundo por nuestra oración, por nuestra fe. No esperemos que el mundo se caiga, por hermano. No esperemos que nos caiga un rayo, que nos caiga un poste con un terremoto. Nosotros tenemos que ser los que tenemos que transformar al mundo. Interceder por las naciones. Amén. Así que ese es el desafío. Párate y mírate. Tu hora ha llegado. Tu salvación. Toma todas las riquezas de Cristo que están desde antes de la fundación del mundo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que tú nos ayudes a orar en el Espíritu Santo y a orar con gozo y con júbilo por cosas mayores, Señor. Clamamos a ti, Padre, para que tú nos sorprendas con una vida sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra nación y en las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.